una cuestión también importante es que estamos trabajando ahora con un régimen de concentración, es decir, en la primera fase del seminario estuvimos viéndonos prácticamente una vez a la semana, ¿cierto? Nos veíamos todos los miércoles. Estamos entrando en una segunda fase, les voy a comentar básicamente cuál es la razón. Esta segunda fase tendría como propósito, en el caso del Seminario de Sociedad Instituyente y Clínica de la Alteridad, presentar trabajos en curso y presentar obra crítica. Nos interesa que autores que han pensado sobre Castoriadis y que investigadores que están llevando a cabo trabajos en curso, ¿verdad?, y que de alguna manera se refieren incluso críticamente a la obra castoridiana, vengan a hablarnos de su trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el tipo de mecánica que vamos a estar implementando es distinta. También un poco gracias a algunas sugerencias de los compañeros de Chiapas, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar preparando cada sesión con bibliografía, es decir, vamos a repartir una bibliografía adaptada, digamos, al tema que cada uno de los responsables de sesión va a estar tratando, y lo vamos a hacer de modo, digamos, bastante pausado. Vamos a tratar a lo mejor de que las referencias bibliográficas lleguen, aunque sea unas 3 semanas antes de la sesión que se va a referir, digamos, a esa bibliografía. Entonces, ese va a ser el modo en el cual vamos a estar operando en esta segunda fase. Todos ustedes, los compañeros que se están integrando recién al seminario, bienvenidos, ¿verdad? Todavía no cuentan quizás, o cuentan ya con la información, quizás Rafa Sandoval les hizo llegar o todavía no. En dado caso, si hubiera necesidad, yo con todo gusto les hago llegar lo que serían, digamos, los borradores de la segunda fase de ambos seminarios para que tengan bien la información a la mano, ¿verdad? Y vayamos un poco trabajando todos en el mismo ritmo, ¿verdad? Esa sería, digamos, la cuestión ya más en términos pragmáticos. Yo propondría que al término de esta sesión pudiéramos abrir un pequeño espacio en el cual no solamente se revisitaran los contenidos en términos de nociones, sino que también habláramos de estas cuestiones de tipo pragmático, que también muchas veces es importante que las dejemos bien claras desde el principio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la sesión de hoy, bueno, ya esta parte más introductoria del modo en el cual vamos a estar operando, y la segunda parte sería ya más sobre cuestiones de contenido. Vayamos un poco, pues, a lo que serían las nociones que nos convocan en el caso de este seminario, que serían sociedad instituyente, clínica de la alteridad y obra institucional. Quiero hacer una remembranza de lo que fue, digamos, la sesión de clausura de la primera fase, ¿verdad? Precisamente para, digamos, apoyarme en eso y poder ir sustentando los distintos conceptos que nos convocan en este caso, en este seminario, ¿verdad? Entonces, habría, si recuerdan ustedes, en la sesión la última sesión de la primera fase del seminario, habíamos hablado de que Castoriadis constata algo que él denomina un aumento de la insignificancia, nos había dicho, ¿verdad? Nos había dicho que el mundo contemporáneo, la sociedad, digamos, moderna, en sus distintas, digamos, variables, es un mundo que está, digamos, caracterizado por un aumento de la insignificancia. Aquí, obviamente, el término importante es la cuestión del sentido, es decir, habría en la sociedad contemporánea lo que Castoriadis denomina una crisis del sentido, una crisis del sentido. Esa crisis del sentido se va a manifestar a través del ocultamiento casi total del conflicto, es decir, si hay algo que caracteriza a la sociedad contemporánea, es precisamente un ocultamiento casi total del conflicto. Habíamos dicho precisamente en esa última sesión que la posibilidad, digamos, en la perspectiva de Castoriadis, de ir más allá
de ese aumento de la insignificancia y de ese ocultamiento del conflicto, tenía que ver precisamente con lo que en términos un poco psicoanalíticos habíamos llamado la explicitación de la transferencia, ¿verdad? Obviamente esto, para aquellos que tienen familiaridad con el saber psicoanalítico, les resulta más o menos claro. Obviamente para aquellos que no tienen una familiaridad, digamos, con el saber psicoanalítico, es más complejo. Vamos a tratar un poco de irlo viendo, ¿verdad? En ese sentido voy a tratar un poco de desmenuzar lo que acabo de decir. Castoriadis, en un texto que se llama precisamente Psicoanálisis y Política, y que yo había propuesto para la sesión del día de hoy en términos así más genéricos, va a retomar la idea de Freud, ¿verdad?, en Análisis Terminable e Interminable, y se va a preguntar, ¿tiene el psicoanálisis alguna relevancia para el proyecto emancipatorio? ¿Verdad? Es primera pregunta. Segunda pregunta, ¿el esfuerzo de conocer el inconsciente y de transformar al sujeto tiene alguna relación con la cuestión de la libertad? ¿Verdad? Aquí Castoriadis va a dar una respuesta que precisamente creo que es fundamental para el curso de la segunda fase de este seminario. Castoriadis va a decir, efectivamente, el psicoanálisis, ¿verdad?, tendría una relevancia en ese sentido a través de lo que Castoriadis denomina las tres profesiones imposibles, ¿verdad? Lo decíamos en las sesiones pasadas. ¿Por qué son imposibles? Porque trabajan por la autonomía a partir de una autonomía que todavía no existe. ¿Se acuerdan de aquella parte, verdad? Entonces, en ese sentido, la educación y el psicoanálisis, que son casi imposibles porque aspiran precisamente a cambiar a los seres humanos, nos decía Castoriadis, ¿verdad? Ahí hay una cuestión también que habíamos visto en aquella primera sesión, en aquella última sesión, y que tenía que ver precisamente con la manera en la cual el yo o el consciente se va a alterar recibiendo o admitiendo los contenidos del inconsciente, decíamos, ¿verdad? Esas profesiones imposibles aspirarían pues a la autonomía a partir de una autonomía que todavía no existe, y esa aspiración sería por la vía precisamente de la explicitación de la transferencia, y habíamos dicho nosotros en el campo más propio del contexto de este seminario, en la explicitación de la transferencia institucional. Aquí un poco para que no parezca terriblemente delirante, sobre todo para los nuevos integrantes de nuestro colectivo, la cuestión de la transferencia institucional en el caso de Castoriadis se refiere a la relación distinta con la propia institución. Es decir, como ustedes saben, cuando Castoriadis, digamos, habla de la sociedad heterónoma y de la sociedad autónoma, nos dice la relación que prevalece con la institución en el caso de la sociedad heterónoma es una relación que está, digamos, mediada por la negación de la alteridad. O sea, se niega la alteridad, se piensa que la institución propia es una institución mítica que ha estado siempre ahí y que va a estar siempre ahí, pues, ¿no? De alguna manera, la posibilidad precisamente de la sociedad autónoma consiste en explicitar la transferencia, es decir, en decir que la institución propia no ha estado siempre ahí y que no va a estar siempre ahí, ¿verdad? Esa es una cuestión, y aquí vemos ya, podemos ir introduciéndonos en la relevancia política que Castoriadis va a dar al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque la institución, bueno, aquellos que tienen cultura, digamos, de análisis institucional, saben perfectamente que la institución no es el establecimiento, la institución es un esquema de valores, un magma de significaciones imaginarias sociales, que de alguna manera le dan origen a la sociedad y le dan origen incluso al propio sujeto. El momento en el cual el sujeto no solamente mira críticamente la institución del otro, sino que se mira críticamente a sí mismo y mira críticamente su propia institución, en ese momento está en vías de explicitar la transferencia institucional, ¿verdad? Es una cuestión, digamos, vamos a regresar sobre ello a la hora que se presenten las distintas discusiones en torno a los distintos temas que vamos a estar trabajando, pero bueno, si hubiera alguna duda en este respecto, podemos siempre regresar al final de esta exposición.
En ese sentido, y ahí habría una cuestión que me parece también que es muy importante, tiene mucho que ver con lo que sería la postura filosófica, digamos, de Castoriadis, habría una identificación en la relación mítica con la propia institución, habría una identificación de la institución propia con la physis, es decir, con aquello que siempre ha estado ahí, digamos, de alguna manera, ¿verdad? En ese sentido, y se acuerdan ustedes, habíamos dicho, Castoriadis va a hablar de que la pareja importante en el caso de la filosofía política es precisamente esa pareja instaurada, digamos, por la filosofía en el mundo clásico, que es la pareja entre la physis y el nomos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Habíamos dicho en el caso de el término autonomía, autonomos, ¿verdad? La norma que viene de mí, digamos, de alguna forma, ¿verdad? Con todos los matices que hemos logrado discutir a lo largo de las sesiones, ¿verdad? Pero en todo caso, regresando un poco al encuadre y a nuestras nociones de sociedad instituyente clínica de la alteridad y obra institucional, digamos que la puesta en entredicho de la institución es la vía por la cual nosotros ponemos en duda aquello que nos constituye, ¿verdad? Aquello que nos constituye. ¿Cómo es que eso se lleva a cabo? Se lleva a cabo precisamente en el caso de Castoriadis a través de esas tres profesiones imposibles que serían el psicoanálisis, la educación y la política, ¿verdad? La política entendida obviamente como el espacio en donde se transforman las propias instituciones, ¿verdad? Habíamos dicho también en esa última sesión de la primera fase del seminario que esas tres profesiones imposibles, en la medida precisamente de que se ponen frente a la alteridad, harían posible el paso que va de la formulación freudiana que dice ahí donde yace el ello, yo debo de venir, a la formulación castoridiana, ahí donde yo es, el ello debe también surgir. Es decir, aquí entramos un poco, y bueno, en ese sentido les recomiendo mucho que regresen ustedes sobre la lectura del texto que se llama Tiempo y Creación en Castoriadis, donde Castoriadis va a hablar precisamente del tiempo y del ser como una creación perpetua, digamos, una creación permanente, y la manera en la cual, ya traducido al contexto de estas dos fórmulas, el hecho de que el yo deba también permitir que surja el ello, supone precisamente el ponerse frente a la alteridad no solo del otro, sino también a la alteridad que nos habita de alguna forma, ¿verdad? Entonces, esa parte me parece que es importante, quería yo recuperarla de la última sesión de la primera fase del seminario. Ahora bien, ya entrando más en lo que serían las definiciones de nuestras nociones, como decía yo, sociedad instituyente, clínica de la alteridad y obra institucional, Castoriadis nos comenta que lo social histórico, ¿verdad?, la sociedad que él llama de alguna manera lo social histórico en perpetua autoalteración, digamos, es un nivel del ser, es decir, él va a identificar precisamente la instancia de lo social histórico con un nivel del ser, es decir, va a ser una filosofía de lo social de alguna forma, ¿verdad? Ese social histórico está mediado por lo que sería la autoalteración que Castoriadis va a analizar a través de lo que en el plano filosófico conocemos como la ontología de la creación. Es decir, el ser y la historia son creaciones, no son cosas que están ahí de una vez y para siempre, ni tampoco son cosas que están ligadas al sentido, ¿verdad? Ligar ser y sentido, o decir que la historia tiene leyes, ¿verdad?, es, digamos, una lógica del orden de la determinidad que no coincide, digamos, con el pensamiento castoridiano ni con la ontología de la creación. En ese sentido, la sociedad o lo social histórico como un nivel del ser y como un momento, digamos, de la autocreación, ¿verdad?, sería precisamente el lugar donde confluyen dos instancias, una, el instituyente, y otra, lo instituido. ¿Qué es la sociedad instituyente? La sociedad instituyente
es la forma mundana del imaginario radical que pone en entredicho el sentido de lo dado, digamos, creando nuevos eidos, nos dice Castoriadis. La relación que se va a establecer entre esas dos instancias de lo instituyente y lo instituido es una relación precisamente mediada por esa forma mundana del imaginario social, del imaginario radical, que será el imaginario social y que va a poner en duda lo instituido y lo va a reformular, lo va a alterar, lo va a reinstituir, digamos, ¿verdad? Entonces, en esa medida, la sociedad instituyente sería precisamente la forma mundana de la capacidad de creación del imaginario radical. Nosotros nos transformamos, dice Castoriadis, y al hacerlo transformamos a la sociedad. Esta cuestión nos lleva precisamente, cuando decía yo al principio de esta exposición sobre el aumento de la insignificancia, nos lleva precisamente a la cuestión de que toda sociedad se autocrea, ¿verdad?, a través precisamente de la autoalteración, De aquí precisamente la necesidad de volver sobre el tema de alteridad. Habíamos dicho en las sesiones de la primera fase que la alteridad tenía tres formas: una forma imaginaria, una forma real y una forma emergente, ¿verdad? En ese sentido, la sociedad que se autoaltera, de alguna manera asume una o las tres formas de la alteridad, ¿verdad?, autoinstituyéndose, podríamos decir, ¿verdad? El momento en el que el sujeto y la sociedad rompen la clausura del sentido explícita e implícitamente. Es decir, ¿qué quiere decir finalmente esta cuestión de ponerse ante la alteridad? Recuerdan ustedes, habíamos en un momento dado hablado de lo que fue el mayo de 68, la cuestión de la diversidad, toda esta reivindicación de que viva lo diverso, etcétera, etcétera, y habíamos dicho que en el caso castoridiano, más que el tema de la diversidad, que sería, digamos, del orden de la variable de lo mismo, ¿verdad? Decíamos en un momento dado, poníamos aquel ejemplo de que lo que media entre 45 y 54 es la diversidad, pero sin embargo que lo que media entre un momento y un momento otro es una creación realmente, ¿no? Ahí un poco regresamos también sobre la postura de Castoriadis en términos ontológicos y el rechazo de Castoriadis, digamos, de toda determinidad, ¿verdad? En ese sentido, podríamos decir que la sociedad instituyente, en el momento en el cual enfrenta la alteridad, es un momento en el cual se enfrenta a la ruptura de un sentido anterior, ¿verdad? La sociedad deja de ser lo que es para ser otra cosa. Y en ese sentido, obviamente, estoy hablando también del sujeto como sociedad, ¿verdad? El propio sujeto como sociedad. Habíamos dicho la fórmula de Freud respecto al tema de cómo el yo o el consciente va a aceptar o va a incluir, digamos, las formas que vienen del inconsciente, las formas que vienen del imaginario radical, y en ese sentido, no solamente el sujeto como sociedad, sino incluso el sujeto como individuo, ¿verdad?, se va a transformar a sí mismo a través precisamente de la inclusión de lo otro que es real, que es imaginario y que es emergente. Eso respecto, digamos, a lo que sería la primera instancia, ¿verdad?, de la sociedad instituyente. Eventualmente regresaríamos sobre esos contenidos. Si hubiera dudas o hubiera comentarios al respecto, podríamos retomarlo. La cuestión, digamos, de la clínica de la alteridad. ¿Qué es finalmente la clínica de la alteridad? Digamos que si hay un momento en el cual lo social instituyente va a poner en entredicho el sentido que está presente en la institución, que al mismo tiempo la institución es una creación del propio social instituyente, una sociedad, una creación anterior. El momento en el cual lo social instituyente va a poner en entredicho el sentido que conlleva la institución, nosotros podemos dar cuenta de esa manera cómo lo social instituyente va a romper la clausura que supone lo instituido, ¿verdad? Precisamente uno de los propósitos de nuestra segunda fase del seminario, particularmente a través de los trabajos en curso y la obra crítica, va a ser evaluar o valorar o sopesar, ¿verdad?,
en qué medida somos capaces, a través de las categorías trabajadas por Castoriadis y particularmente a través de este concepto de la clínica de la alteridad, en qué medida somos capaces, digamos, de evaluar las distintas experiencias que van a ser presentadas en este espacio. Es decir, dónde realmente la sociedad instituyente está enfrentando el tema de la alteridad, digamos, y en qué medida nosotros, a través de una clínica, ¿verdad?, no encontramos otro término más apropiado, a través de una clínica vamos a tratar de valorar esa forma en la cual la sociedad instituyente va a poner en entredicho el sentido que está contenido en la institución y sobre todo en la institución propia. Ahora bien, de aquí podemos derivar lo que sería ya el concepto precisamente de obra institucional. ¿Qué es lo que ocurre cuando la sociedad instituyente pone en entredicho el sentido que está contenido en la sociedad instituida? Crea una obra, es decir, hace institución. Aquí valdría la pena quizás, sobre todo para aquellos que se incorporan al equipo, retomar algunos de los planteamientos de cómo Castoriadis va a inspirar el movimiento del 68, la crítica de la vida cotidiana, aquella especie como de alejamiento, digamos, de lo que sería el mundo militante como un mundo, digamos, atravesado por la exterioridad, ¿verdad? Y cómo de alguna manera Castoriadis, a través de esta contradicción que él va a identificar entre ejecutantes y dirigentes, va a decir, nosotros tenemos que ir a los gestos de la cotidianeidad, tenemos que ir a los gestos por medio de los cuales se manifiesta el imaginario radical y por medio de los cuales nosotros nos transformamos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces van a venir la cuestión de los nuevos movimientos sociales, ¿verdad? El tema de la situación de la mujer, el tema de la situación de las minorías, etcétera, etcétera, y mucho de lo que los situacionistas franceses de alguna manera retomaron en sus teorizaciones de lo que sería esta postura castoridiana, nacida sobre todo en el seno de socialismo barbarie, que había de alguna forma dado como caduca la contradicción entre capital y trabajo, que ya no daba cuenta, digamos, de los nuevos movimientos sociales y que de alguna manera había puesto a la contradicción entre dirigentes y ejecutantes en el centro de la cuestión. Precisamente es en esta cultura política y en este planteamiento en el cual podemos encontrarle sentido a la noción de obra institucional, es decir, el momento en el cual la sociedad instituyente va a enfrentar, digamos, la creación, la autocreación, la alteración de la institución propia, es un momento que puede ser, digamos, reportado a través de la clínica de la alteridad y que va a dar como resultado una obra institucional, es decir, vamos a crear una institución nueva, ¿verdad? En ese sentido, incluso el propio Daniel Blanchard, lo hemos recordado, que es uno de los integrantes de Socialismo Barbarie. Daniel todavía vive en París y se reúne todavía con algunos viejos militantes de Socialismo Barbarie, de vez en cuando publican cosas. Daniel Blanchard, en un libro que les recomiendo, se llama Crisis de Palabras, o un término más o menos de esa naturaleza. Está editado por Trota en España, y precisamente ahí Daniel Blanchard va a hablar de cómo Castoriadis va a replantear la revolución, es decir, la transformación social para Castoriadis ya no va a pasar por la toma del Palacio de Invierno, por los ríos de sangre, ¿verdad? Va a pasar precisamente por la obra institucional, es decir, el momento en el cual la sociedad instituyente va a poner en entredicho el sentido que conlleva la institución que le da origen, ¿verdad? Y en ese sentido, precisamente, va a poder Castoriadis hablar de lo que será el proyecto de autonomía, que es el tema de nuestro otro seminario que vamos a trabajar la sesión de apertura el viernes, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya hay algunos elementos, creo yo,
que me parece que son importantes respecto a los conceptos o las nociones que nos convocan en este espacio, pues, ¿no? Es decir, estamos ante un concepto de sociedad instituyente, ante un concepto de, o una noción de clínica de la alteridad, y estamos ante un concepto de obra institucional que, a pesar de que no viene propiamente de Castoriadis, está inspirado mucho en su producción, y es sobre todo, digamos, el criterio que nosotros hemos utilizado a lo largo de la primera fase de este seminario para visitar, digamos, lo que sería la biografía política de Castoriadis. Es decir, Castoriadis, a lo largo de su trayectoria, hizo una obra institucional como militante radical, hizo una obra institucional como filósofo, hizo una obra institucional como psicoanalista, ¿verdad? Y de alguna manera lo que hemos logrado más o menos en la primera fase de este seminario ilustrar es precisamente la dimensión de esa obra y las características que esa obra tiene. Lo que vamos a hacer precisamente en esta segunda fase del seminario es mirar la obra institucional que se ha hecho desde otros autores, es decir, nos interesa precisamente la obra institucional como el momento de el enfrentarse a la alteridad por parte de la sociedad instituyente, de mirar la obra institucional en otros movimientos, en otros pensadores, en otras expresiones precisamente de la forma mundana del imaginario radical. Ese sería básicamente el propósito. En una segunda parte de esta sesión, visto que ya también está más nutrida la concurrencia, ahora veo que ya están algunos compañeros allí en el CIESA Sureste, les doy la bienvenida. Vamos a ver un poco el detalle de cuáles son las sesiones, por lo menos, de este año. Es decir, tenemos 3 sesiones en puerta. Vamos a ver quiénes se van a hacer responsables de esas sesiones. Vamos a tratar un poco de hablar de algunos de los contenidos que van a estar siendo abordados, ¿verdad? Quisiera yo simplemente terminar esta primera parte de la sesión de hoy con algunos cuestionamientos que fueron las líneas de investigación y fuga que habíamos planteado en la última sesión de la primera fase del seminario. Nos habíamos preguntado cómo se precipita en las prácticas de esas 3 profesiones imposibles el cometido de explicitar la transferencia institucional. Esto podría muy bien ser uno de los cometidos que nos vamos a plantear en esta segunda fase del seminario, es decir, vamos a valorar cómo se precipita en las prácticas de esas 3 profesiones imposibles el contenido de explicitar la transferencia institucional como el vehículo para asumir la alteridad que conlleva el proyecto de la sociedad autónoma. Es decir, nos interesa saber en qué medida las expresiones que van a estar siendo presentadas en este espacio son expresiones que tienen que ver o dejan de tener que ver precisamente con la explicitación de la transferencia como una forma de enfrentar la alteridad y por lo tanto como una forma de trabajar en el sentido del proyecto de la sociedad autónoma, ¿verdad? Entonces, esas prácticas serán analizadas a la luz de la manera en que se posicionan respecto a la alteridad y por lo tanto a la luz del sentido de la obra institucional que ellas realizan. Ese va a ser básicamente la tarea que vamos a estar realizando en la segunda parte de este seminario, en la segunda fase, digamos, de este seminario, que va a correr entre septiembre y julio del año próximo, ¿verdad? Vamos a tener, como decía yo, una sesión mensual y vamos a tratar de organizarlas de tal modo que las bibliografías lleguen a tiempo y que estemos en condiciones realmente de tener elementos para entrar realmente en el debate y dar realmente un aporte desde la perspectiva castoridiana o también desde perspectivas de otros autores que se han ocupado de la cuestión, ¿verdad? Entonces yo quisiera con esto cerrar esta primera parte de la sesión de hoy. Entonces en la segunda parte de la sesión de hoy vamos a entrar más en una parte descriptiva, ¿verdad? Vamos a ver, probablemente algunos de ustedes tienen a la mano lo que es el programa
de lo que sería el programa propiamente del seminario. Voy a tratar de dar algunos adelantos respecto a cómo van a ser las sesiones, quiénes vamos a ser responsables de ellas. Afortunadamente no seré siempre yo el responsable, habrá muchos otros que van también a pasar al ruedo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo yo que va a ser rico y va a ser muy diverso, pues, esta segunda fase, ¿verdad? Entonces, quiero cerrar con esto. No sé si hubiera alguna cuestión más como de tipo puntual, sobre la información práctica del encuadre del seminario, o sea, alguna cuestión respecto a las nociones que se quisiera un poco profundizar. A lo mejor podemos dar 10 minutos de debate para también en las sedes, quizás hay por ahí alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario para ampliar la información que yo he estado aquí vertiendo, digamos, de modo pues muy sintético, ¿verdad? Entonces les doy la palabra, tenemos 10 minutos. Nada más, buenos días a todos. Insistir en la necesidad de que previamente se manden los documentos de las exposiciones, y eso obviamente es la posibilidad de que todos podamos estar en condiciones de hacer un diálogo importante. Y otro elemento, insistir en que esta última, digamos, exigencia de la perspectiva de lo que vamos a presentar en las sesiones quede suficientemente aclarada. A mí me parece que hiciste condensadamente muy bien cuál es la idea de las sesiones. Y en todo caso sería conveniente como mandar un pequeño escrito, una cuartilla, que tenga un poco ese desglose como guión, no solo para los que vamos a exponer, sino para todos, estar, digamos, al pendiente de que efectivamente, a partir de un sujeto concreto, producto de nuestro trabajo en investigación o de reflexión en general, se dé cuenta de cómo está haciendo la ruptura de la clausura y en qué situación, un sujeto situado en qué momento y a partir de qué, y como tú lo dijiste muy bien, mostrar los gestos, las formas de resistir ante la institución dada y cómo se está en embrión generando la posibilidad de proyecto de autonomía. Yo lo digo en otras palabras, lo dijiste tú de manera conceptual mejor, desglosar un poco estas implicaciones para que las sesiones puedan, y los que vamos a presentar estemos un poco obligados a mostrar esa parte, porque eso se trata del seminario. Igual el documento publicable o lo que sea, pues tiene otras cualidades y otro formato, pero aquí en el seminario, para que el seminario se convierta en lo que queremos y que los compañeros activistas de los movimientos y colectivos que van a estar presentes y los académicos tengamos un punto de articulación a través de esta explicitación, pues sea un intercambio rico para todos. Bueno, nada más, todos bienvenidos, estamos muy contentos de estar aquí y empezar de nuevo. Nos hacía falta la sistematicidad del primer seminario cada semana, nos ayudó mucho y para estar viviendo un trabajo conceptual con esto. Nada más quiero entender bien. En este seminario estaríamos trabajando esas expresiones, es decir, vamos a llevar una especie o vamos a construir en el seminario un conjunto de análisis o un conjunto de valoraciones sobre estas prácticas. El producto final, más allá de los aprendizajes individuales, pero como colectivo podemos pensar en generar o bien una memoria o de qué manera podemos sistematizar un poco lo que vamos trabajando, más allá de los que presentan, que obviamente pues es su presentación, etcétera, ¿no? Pero como colectivo quisiera pensar en un producto que era bueno alimentar más adelante el Congreso en 2011, o bien trabajarse a nivel local como algún tipo de texto
de artículo, de capítulo, qué sé yo, un producto escrito donde podamos también integrarnos colectivamente, ¿no? Claro. Mi nombre es Gloria Arenas Ajís, estoy aquí por invitación de Rafael Sandoval, de CIESAS Occidente, y mi interés, la motivación que tengo de venir a este seminario no es la academia. Yo participo en el movimiento social desde hace muchos años y me interesa es precisamente conocer los planteamientos de Castoriadis y ver en qué manera la confluyen con la práctica mía en el movimiento social. Muchas gracias, bienvenida. Mi nombre es Fabiola Cruz, soy estudiante de la licenciatura de Psicología aquí en la UAM Xochimilco. Pues también mi interés es como desde ambos lados, la práctica pues en el campo del movimiento social y cómo articularlo con mis estudios, que es la psicología social, y Castoriadis me parece como pues muy central, ¿no? Y en lo que yo deseo hacer. Soy Jacobo Silva Nogales, estoy aquí a invitación de Rafael Sandoval del CIESAS Occidente. No vengo de la academia, sino de la lucha social. Me interesa Castoriadis por el antecedente de que es un luchador social que llega a la academia a partir de allí. Entonces creo que hay afinidad en cuanto a planteamientos y me interesa conocer más de él y rescatar esos planteamientos que él realiza a partir de una práctica. Yo soy Denise Villegas, estudio psicología social aquí y me interesa Castoriadis por el proceso de creación visto desde Castoriadis. Estamos trabajando con el movimiento del CIMAPAN, entonces también desde ahí, desde los movimientos sociales es que me acerco aquí. Pues ya. Bienvenida. Gracias. Hola, bueno, yo soy Griselda Gunter, estoy estudiando el doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM y a la vez soy trabajadora de aquí de la UAM. Bueno, llegué por invitación de Verónica, ella me comentó del seminario y bueno, el interés es más que nada académico porque voy a utilizar algunas categorías de Castoriadis para mi tesis. Gracias. Bueno, yo soy Juan Carlos, mi compañera también Jessica, somos estudiantes de la UAM Xochimilco de Psicología Social. Nos encontramos en un programa de movilidad aquí en Chiapas, trabajando con la ciudad rural Juan de Grijalva, y bueno, pues estamos aquí por invitación de Rafael Miranda, y aplica perfectamente Castoriadis para el trabajo que estamos realizando con la ciudad rural, con todos los imaginarios, con todo lo que atraviesa la teoría castoriana para los estudios que estamos realizando aquí. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Bueno, entonces, como había yo prometido, vamos a ver en la segunda parte de la sesión del día de hoy, vamos a tratar de hacer un descriptivo del programa. Bueno, todos ustedes tienen a la mano el programa, yo me permití enviarles por correo. Quizás ahora que termine la sesión, los correos de ustedes eventualmente, si me los pasan, para que yo les pueda mandar la información directamente, los voy a incluir en la lista y que les llegue la información más o menos al día, ¿no? Entonces, ustedes ven, bueno, Sociedad Instituyente de Clínica de la Alteridad, un acercamiento a la obra institucional de Castoriadis. Segunda fase, vamos a trabajar 10 sesiones en este año, ¿verdad? Vamos a trabajar 10 sesiones. Se inicia hoy, el 29 de septiembre de 2010, y vamos a trabajar siempre en este horario de las 9:30 AM, y son los días miércoles.
en un momento vamos a ver cuáles son las fechas, digamos, en las que vamos a trabajar. Va a ser un miércoles al mes, digamos, ¿no? En un primer momento, cuando se había hecho la propuesta del seminario, habíamos tratado de dar como que una panorámica muy amplia de las temáticas que nos podrían, digamos, convocar para valorar, digamos, la obra de Castoriadis. Habíamos hablado de movimientos sociales, cultura política, filosofía y psicoanálisis, proyectos de autonomía, educación, formación, filosofía política, ecología y autonomía, antropología filosófica, filosofía de lo social histórico e intervención socioanalítica. Son, digamos, así como que grandes temas. Hay una cuestión que estoy en este momento trabajando con un grupo, entre ellos puede ser que esté uno de los miembros fundadores del seminario del proyecto de autonomía hoy, Gerardo González de Ecosur. En ese grupo nos queremos plantear como que hacer revisitar un poco lo que sería la reflexión filosófica de Castoriadis en torno a la cuestión de la técnica, lo que él denomina, digamos, la significación imaginaria social del dominio racional, digamos, y el efecto de todo esto respecto a lo que sería el desarrollo. En ese grupo he convocado también a Georgina Vega, que no sé si anda por ahí en Ciesos Occidente. Hemos tenido algunos intercambios. Hola, Georgina. Entonces, de eso les vamos a mantener informados. También Mariana tendría una particular, le tocaría porque está en el doctorado de desarrollo aquí en la UAM Xochimilco. Entonces haríamos como que una ronda para ver en qué medida podríamos constituir un grupo que pudiera empezar a pensar la obra de Castoriadis a la luz, digamos, de la crítica del desarrollo y, digamos, la reflexión filosófica de la técnica, etcétera, etcétera. Yo espero que sí logremos constituir este grupo. De hecho, si ustedes ven en la descripción de las sesiones, está por confirmarse una sesión que estará a cargo precisamente de Georgina, que está en Ciencias Occidente, y de David Barkin, que es un profesor de aquí de la UAM Xochimilco. Todavía no confirmamos 100%, particularmente con David, a pesar de que Georgina ya ha mostrado mucho interés, ¿verdad? Entonces, dime. Georgina quiere decir algo. Sí, adelante, Georgina, dime. ¿Se puede? Disculpen la interrupción. Hola, doctor. No pasa nada, mejor. Sí, estoy acá. Sí, bueno, ya ve que pues estamos trabajando y con el doctor Barkin, ayer o antier escribí un correo también para ya ponernos de acuerdo más sobre el tema de la técnica, la participación y el trabajo rural y también en contextos urbanos. Ah, perfecto. No, pues eso es una muy buena noticia. Sí, entonces y ya ve, ahora también como en coincidencia con lo de la MER, ¿no?, del Congreso que va a ser en 2011, también eso me parece que da pie a la discusión, a la reflexión. Claro que sí, de hecho, como comentábamos en la correspondencia que teníamos recientemente, nos vamos a encontrar en ese evento, obviamente si aceptan mi exposición, ¿verdad?, pero nos vamos a encontrar en ese evento de la MER. David Barkin ya me dio algunos antecedentes. Espero que encontremos, digamos, un ambiente sensible respecto a la propuesta. Creo yo que sí, la verdad, en ese comité temático número 10, ¿verdad? Pero en fin, independientemente de todo ese tema, en lo que respecta al seminario nuestro, habrá probablemente un esfuerzo grande en las próximas semanas, nuestro, de Georgina, de mío, de David Barkin y de otros colaboradores, para precisamente tratar de consolidar esa línea, digamos, dentro del seminario que tiene que ver precisamente con la dimensión imaginaria de la técnica, ¿verdad?, y la cuestión de la significación imaginaria social del dominio racional y su impacto en la crítica del desarrollo. De hecho, bueno, uno de los grandes temas que había yo propuesto es precisamente ese de ecología y autonomía. Como ustedes saben, Castoriadis, en un debate que se hizo en Lovaina la Nueva en Bélgica,
retoma el tema de ecología y autonomía, está acompañado de Daniel Cohn-Bendit. Es un texto que apareció bajo el título precisamente de la ecología a la autonomía. Ahí, bueno, también vale la pena mencionarlo. Probablemente tendríamos el gusto de poder ver participar a nuestros estudiantes de la UAM con becas de movilidad que están trabajando en Nuevo San Juan de Grijalva, así lo espero, ¿verdad? Y en fin, a todo aquel que tuviera interés, digamos, por la temática, ¿verdad? Entonces, básicamente esos serían, digamos, como que las grandes líneas, ¿verdad?, que estaríamos trabajando. Si ustedes recuerdan, el criterio que habíamos tratado de establecer, yo lo voy a retomar en esa cuartilla que voy a enviar a todos ustedes a raíz de la sugerencia atinada de Rafa Sandoval. Los criterios que habíamos establecido iban en dos sentidos. Uno tenía que ver con los trabajos en curso y otro con la obra crítica, es decir, aquellos que han escrito sobre Castoriadis, más o menos criticándola. Hay una cuestión que a mí me parece que no está de más insistir y que tiene que ver con un rasgo que es compartido con el seminario también del proyecto de Autonomía Hoy. Es decir, a nosotros nos interesa, y también en ese sentido lo quiero insistir en ello por los compañeros que se están integrando al colectivo, nos interesa mucho escuchar no solamente a los académicos, nos interesa escuchar a los luchadores sociales, nos interesa escuchar a aquellos que están teniendo experiencias de autonomía, ¿verdad?, que nos hablen de cómo lo están trabajando, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son, digamos, las dificultades a las cuales se están enfrentando, en qué medida conocen o no conocen a Castoriadis, si hay algún autor que, digamos, les inspira, si en un momento dado algunas de las nociones de Castoriadis les pueden servir, les pueden ser de utilidad, etcétera. El modo en el cual más o menos nos habíamos puesto de acuerdo, y aquí quiero un poco reiterarlo, es que uno de nosotros, los que somos, digamos, miembros de este seminario o del seminario el proyecto de Autonomía Hoy, facilitáramos un poco la sesión. Es decir, como ustedes verán, sobre todo en la sesión del próximo viernes a las 12 del proyecto de Autonomía Hoy, vamos a hacer participar a comunidades que están, digamos, pues poniendo en práctica realidades muy autónomas, pues, o sea, seguramente tendremos desde Chiapas gente que nos va a hablar de cómo está la cosa en algunas de las comunidades zapatistas. Hay también la oferta por parte del posgrado en desarrollo rural de que vengan aquí a hablarnos también los triquis. Rafa Sandoval nos va a hablar también de algunos grupos que están en el ámbito, digamos, de la ¿cómo se llama?, de la otra campaña que están trabajando en Guadalajara, y así sucesivamente. Entonces, la idea, yo creo, en este caso, es que nosotros seamos de alguna forma quienes facilitemos que esos actores puedan venir y utilizar este foro, pues, utilizar este foro y dar a conocer a académicos y a otros activistas el tipo de trabajo que están haciendo y el tipo de reflexión que están haciendo en base a ese trabajo, ¿verdad? También en el caso de Mariana probablemente tendremos alguna cosa. También Susi Morales en Chiapas me había hablado de algunos grupos que pudieran en un momento dado venir a compartirnos su experiencia. Entonces, esta es una cuestión que me parece importante porque en efecto, como hacíamos alusión en la primera parte de este seminario, la primera fase del seminario fue muy concentrado en la obra institucional de Castoriadis, lo que hizo, lo que dejó de hacer, lo que pensó respecto a su militancia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, el desafío, ¿verdad?, de esta segunda fase es que nosotros logremos hacer el mismo ejercicio con movimientos que no son contemporáneos, pues, o sea, aquellos movimientos que están enfrente de nosotros, ¿verdad?, en los cuales de una u otra forma estamos también participando, ¿verdad? No tienen que ser necesariamente así movimientos así muy mediáticos, ¿verdad? Pueden ser también
cuestiones de vida cotidiana o culturas alternativas, etcétera, etcétera. Entonces sería un poco esa la idea, pero precisamente yo quería insistir mucho en este aspecto particular, que nosotros serviríamos un poco más bien como un poco de facilitadores de la cosa, ¿verdad? Vamos a ver un poco las sesiones, si tienen ustedes a la mano el programa, si no yo me voy a permitir irles diciendo más o menos de qué va la cosa. La próxima sesión de este seminario nuestro va a ser el 27 de octubre. La sede del seminario va a estar aquí en el centro de aquí, el CECAT de la UAM Xochimilco, y los responsables seremos Mariana Robles, Alejandro Olarte y Gerardo González, y yo, un servidor. La cuestión de esta sesión, les voy a comentar más o menos cuál era la idea. Tanto Mariana como Alejandro como Gerardo, en sus distintos campos de intervención y de investigación, pues han empezado a utilizar de modo muy consistente ya algunas de las ideas de Castoriadis. Entonces a mí me interesaba mucho como que tratar de cerrar el ciclo de la primera fase del seminario con la consideración de los trabajos de personas que han participado desde el principio y que de alguna manera han integrado ya la obra castoridiana a su reflexión. Entonces esa era un poco la idea. Todavía estamos un poco en el proceso de definir cuáles van a ser, digamos, los temas que vamos a trabajar, ¿verdad? Sabemos, por los que conocemos a Alejandro, a Mariana y a Gerardo, más o menos de qué va a ir la cosa. En lo que a mí respecta, yo voy a hablar de una intervención fallida, ¿verdad?, que se llevó a cabo en una organización, en una asociación civil en Lausanne, en Suiza, que trabajaba con víctimas o con sobrevivientes de guerra, ¿verdad?, y en el cual yo estuve animando un par de seminarios, y precisamente tenía yo la intención, a lo mejor un poco como, ¿cómo se dice?, como tábano socrático, ¿verdad?, de dar cuenta de una intervención fallida y de lo que uno puede aprender de las intervenciones fallidas, ¿no? Entonces era un poco la idea. Yo voy a estar hablando precisamente de esta asociación que se llama Appartenance, que está en Lausanne, ¿verdad?, y que ha trabajado durante muchos años con sobrevivientes de guerra, y que además ha hecho una obra institucional muy importante. Es decir, Appartenance Lausanne particularmente es una asociación que nació desde una postura muy autogestionaria, es decir, en un principio, es decir, para darles un dato, en un principio los psiquiatras que trabajaban ahí ganaban lo mismo que las personas que hacían el aseo de los salones, ¿verdad? Había realmente una propuesta muy de vanguardia, digamos, de hacer verdaderamente un colectivo autogestionario y autónomo. Después tuvo una evolución que es precisamente la evolución de la cual yo les voy a hablar, y voy precisamente a dar cuenta de cómo ahí se llevó a cabo una intervención fallida. Eso va a ser el 27 de octubre del 2010 y va a tener lugar aquí en esta misma sala. El 24 de noviembre, bueno, no sé si a lo mejor, Mariana, quisieras un poco ampliar la información de lo que tú vas a estar trabajando, a lo mejor es buen momento. Bueno, lo que yo estaría presentando el 27 tiene que ver con una reflexión sobre un trabajo que hemos venido realizando en Atenco con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Particularmente, esta reflexión se centra en los aprendizajes que las mujeres del Frente de Pueblos pues, nos han hecho saber y han compartido con nosotros sobre las formas en que la lucha política ha logrado transformar aspectos de la vida que no tienen que ver solo con el espacio público político, sino también con las relaciones más privadas y más íntimas. Y en ese sentido, digamos, nosotros desde la mirada castoridiana queremos pensar que es la expresión o la cristalización, ¿no?, de un proyecto que tiende a la autonomía y que se enraiza incluso en las relaciones íntimas, ¿no?, convirtiéndolas pues también en relaciones políticas, aunque se den desde los espacios y los vínculos como más familiares de estas mujeres. Entonces tendría que ver con eso.
La sesión del 24 de noviembre vamos a tener a un colega de aquí de la maestría y el doctorado en psicología social de la UAM Xochimilco, que se llama Fernando García Masip. Fernando García Masip nos va a hablar, va a ser, según tengo entendido, va a ser una especie de valoración de ciertos conceptos que pudieran, según creo yo, según entiendo, estar vinculando la figura de Castoriadis y el concepto de autonomía con la figura de Derrida y el concepto de desconstrucción. No les puedo dar más detalles. Fernando nos hizo llegar su hoja de vida, incluso nos hizo llegar, creo, su resumen de la sesión para aquellos que tengan un particular interés. Pueden echarle un ojo, está en el documento que yo les envié por correo electrónico, debe de ser el segundo, la segunda parte. Aquí está, así, resumen de la sesión, se trabajarán los conceptos de autonomía castoridiana, entendiendo a una sociedad autónoma es una actividad de autoinstitución explícita y lúcida, el hecho que la misma se da su ley, subiendo que lo hace, etcétera, etcétera. Es decir, ahí lo ven, ¿verdad? Esa es más o menos la propuesta que nos va a venir a hacer Fernando García Masip. La última sesión, esa sería la última sesión de este año. El año próximo, a partir de enero del 2011, tendríamos el día 26 una sesión a cargo de Claudio Albertani. Claudio Albertani es, además de un militante libertario de muchos años, es también profesor en el Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Recientemente yo me permití circular entre ustedes un artículo que él escribió sobre el Bicentenario. Les recomiendo mucho que lo revisen porque es un artículo que tiene cuestiones, o sea, plantea cuestiones que son muy fundamentales. Claudio Albertani va a estar con nosotros el 26 de enero del 2011 con una exposición muy del debate de Castoriadis con lo que sería, digamos, el relativismo cultural, todo el tema, digamos, de la identidad y del proyecto de autonomía en los pueblos indios, etcétera, etcétera. La sesión se intitula La creación de una sociedad autónoma, entre signos de interrogación, privilegio exclusivo de Occidente, notas al margen del debate entre Castoriadis y el MOS. Para aquellos que no se acuerdan, bueno, está ese texto que editamos en España, que apareció en Trota, y que se llama precisamente Democracia y Relativismo. Estoy seguro de que Claudio se va a referir en gran medida a ese texto y seguramente nos va a hacer o ya nos hizo llegar su resumen también. Exacto, está aquí, a ver, el resumen de la sesión no está todavía a disposición, está solamente el resumen de su hoja de vida. A partir del 2 de marzo, la sede del seminario se va a mover. Perdón, sí, adelante, Susan. Perdón, otra interrupción. Nada, adelante. Rafael, está circulando un libro coordinado por Albertani, donde está precisamente ese artículo que nos mandaste. Él lo coordina, está muy barato, incluso en las librerías vienen 2 artículos de Blanchard y artículos de varios de los que van a poner en el seminario. Entonces sería a lo mejor conveniente que le extrañen dirigito a Albertani y si a precio de autor todavía más barato, porque la librería está como a 120, a ver si hay chance de que nos mande un paquetito, que lo pega tú cuando vengas por ahí, no puede pegar. Ok. A ver, si bien entiendo, ese libro no es un libro que escribió Claudio Socorro. ¿Cuál es el título? ¿Te acuerdas, Rafa? Autonomía posible. Exacto, autonomía posible. Sí, de hecho me había comentado Claudio del texto y me lo iba a pasar. Y de hecho, si ustedes ven en el programa, ¿cómo se llama? Patrick Cunningham, que va a ser responsable también
de una sesión del seminario del proyecto de Autonomía Hoy, también lo cita. Entonces voy a hablar con Claudio a ver en qué medida habría posibilidades de conseguir pues un par de copias, ¿verdad? Eventualmente se podría mandar una copia para cada una de las sedes, de tal forma que estuviera esa información a disposición. Yo sé que en efecto está ahí un texto de Claudio, está un texto de, siempre se me escapa un poco el nombre de esta autora catalana que escribió sobre las mujeres zapatistas, Romira o algo así, y está creo que también el texto precisamente, eso, y está lo de Patrick Cunningham. Entonces voy a hablar con Claudio y voy a ver en qué forma hacemos llegar a cada una de las sedes por lo menos un ejemplar del texto para que se tenga, digamos, a la mano y se pueda visitar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces decía yo que la última sesión en esta sede sería una sesión el 26 de enero a cargo de Claudio Albertani. Después entraríamos precisamente a una fase en que las sesiones tendrían sede en el CIESAS de Occidente, precisamente, los compañeros del CIESAS de Occidente. La primera exposición, que por cierto está ya muy documentada con un resumen y una hoja de vida, es precisamente tuya, Rafa Sandoval, implicaciones de la práctica política entre sujetos que construyen autonomía y proyecto de futuro, ¿verdad? Esa sería la sesión del 2 de marzo, y la sede del seminario en este caso sería allá en el CIESAS de Occidente. Yo la estaría siguiendo seguramente desde aquí o desde el CIESAS en el sureste, pero bueno, veríamos, en fin, eso es irrelevante, pero bueno, de alguna forma lo que quiero decir es que la sede del seminario en ese momento se trasladaría al CIESAS Occidente. Sería el caso también de la sesión del 4 de mayo del 2011, que estaría a cargo de Rocío Salcido, que creo que está por ahí también en el CIESAS. Hola, Rocío. El título de la ponencia de Rocío es Contribuciones del sujeto zapatista a la crisis de la identificación y búsqueda de las significaciones. Rocío nos hizo llegar también la información que corresponde a su sesión, entonces con tiempo, ¿verdad?, iremos de alguna manera revisando toda esa información, y sobre todo con antelación una vez que se acerque la fecha de la sesión correspondiente. Tenemos después la sesión del 25 de mayo, no sé, en caso de los compañeros del CIESAS, Rafa y Rocío, no sé si quisieran dar algún informe adicional respecto a estas sesiones. Estaríamos en disposición de escucharles ahorita. Sería bueno a lo mejor, aunque sea una nota así muy telegráfica, no sé, ¿cómo lo ven? Rápidamente, envié también un pequeño resumen. Sí. Y la idea es hacer una comparación, un trabajo que permita trabajar el concepto de autonomía en Castoriadis, pero desde mi perspectiva no está tan lejano a la noción de utopía que Seneman desarrolla en su propuesta epistemológica. Entonces ha sido muy interesante la insistencia en cómo Castoriadis rechaza el concepto de utopía, y yo quisiera acercarlos a través de ese ejercicio. Vamos a ver si es posible. Muy bien, muy interesante, me parece muy bien, Mónica. Entonces, esa sería la sesión del 25 de mayo del 2011, que tendría lugar allá en el CIESAS de Occidente. No sé si Rocío y Rafa quisieran ampliar la información o darnos un comentario. ¿De qué? De tu texto, de lo que vas a exponer. Pues en mi caso más que nada sería retomar algunas cuestiones que ya hace tiempo
se plantearon y que ahora encuentran un nuevo espacio y la necesidad de actualizarlas, que tiene que ver precisamente con esta idea. En el contexto mexicano, con todas estas cuestiones del agotamiento de las alternativas políticas, hace más de una década surge el zapatismo, y viene, esa sería la idea fundamental, viene a evidenciar la crisis de ese proyecto identificatorio. Es un gran ejercicio de crítica de la institución que nos da este sentido, pero al mismo tiempo vienen a como reinstituir la idea de lo que es hacer política, rearticulando esa idea de lo social y lo político, ¿no? Entonces esa sería la intención, mostrar cómo a partir tanto del discurso zapatista como de su ejercicio político, finalmente terminan agudizando esa crisis de la institución, y al mismo tiempo prefigurando algunas formas de significaciones nuevas, ¿no? Entonces, muy bien. En general esa sería como mi intención o mi pretensión, ¿no? Un poco en el espíritu de la forma en que Castoriadis, incluso en términos de su persona, hacía reflexiona, teoriza por y a partir de la práctica y de la necesidad de transformar o de crear un mundo donde quepan muchos mundos, dicen ellos. Uh-huh. Muy bien, no, pues me parece excelente, muy bien. Bueno, eso sería, y a ver, yo cometí un error, me salté, tenemos una exposición el 30 de marzo por parte de Hugo Marcelo Sandoval. No sé si anda por ahí Hugo o Marcelo. ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy. Sí. Ahí estás. En el caso tuyo, si recuerdas, Marcelo, habíamos discutido un poco la posibilidad de que tu exposición se enmarcara o en este seminario o en el seminario del proyecto de Autonomía Hoy. Esa discusión tenemos a lo mejor un poco que dejarla todavía que madure un poco, porque el seminario del proyecto de Autonomía Hoy, a diferencia de ha habido como que más dificultad para ir, digamos, confirmando las participaciones. Pero en todo caso, aprovecho un poco para darte la palabra. No sé si nos quieres ampliar. El caso tuyo sería la presentación de una sesión cuyo título sería El pasado presente del anarquismo en México y la construcción del proyecto de autonomía. No sé si quisieras ampliarnos o darnos algún comentario en ese sentido, Marcelo. Sí, está bien. Sí, pues la idea era eso de ver si se presentaba esto en este seminario, en el de Autonomía Hoy, y bueno, esto que vaya caminando, igual en el de Autonomía Hoy pues me formo en caso de que se cambie. Y bueno, más o menos la idea de la presentación es dar cuenta cómo en el presente, en muchos movimientos sociales, y concretamente en el movimiento anarcopunk de Guadalajara y México, ha habido un proceso de recuperación y de actualización de ciertas formas de hacer política anarquista y de ciertos posicionamientos éticos que de alguna forma yo encuentro y que veo muy vinculados con lo que Castoriadis plantea como el proyecto de autonomía, pues, en esta idea de pensar las instituciones como construcciones sociales, pues, y que los propios sujetos son los que las generan, las crean, en este sentido de la crítica anarquista al Estado, al capitalismo, de reconocer ese carácter histórico que tienen y de un cuestionamiento a su forma de institución como heterónoma. Entonces, en este sentido es como una vinculación de la práctica anarquista, de las formas de pensar y hacer con lo que sería el proyecto de autonomía que propone Castoriadis. Muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias, ¿no? Ese es un tema muy apasionante, ¿verdad? Es decir, de hecho, hay varios autores que han retomado un poco
ese debate si Castoriadis tenía de alguna forma una simpatía o dejaba de tenerla respecto al anarquismo, etcétera. Hay mucho trabajo al respecto y es un debate de veras fascinante. Pues muchas gracias, Marcelo. Entonces esperamos tu presentación. No sé si en el caso de Rafa nos quisieras, Rafa, ampliar un poco la información ya que estamos en esta lista, pues. Bueno, el trabajo que presento, ya lo tienen ustedes ahí, tiene como referente concreto a sujetos que protagonizan su propio debate político, situados en una experiencia concreta, con algunos proyectos en su hacer. Y lo que me parece importante y que voy a tratar de presentar en el documento es, desde la perspectiva epistémica y ética de lo que yo señalo como la perspectiva del propio sujeto, cómo es que se construye el colectivo dentro de los procesos y de las organizaciones o de los movimientos sociales, en este caso con algunos ejemplos concretos, para que se muestre cómo es que hay una cantidad muy importante de haceres y discursos que no necesariamente se manifiestan a través de un discurso político público, sino que a través de la cotidianidad se va dando y de la propia lucha por la subsistencia, una forma digna en que se está reproduciendo, se está cuestionando las formas institucionalizadas de lo cultural, lo social, lo festivo, etcétera, y cómo es que se está dando en embrión un proyecto de autonomía a partir de la propia autonomización y autorreflexión de los sujetos. Entonces son sujetos concretos que participan en el seminario Sujetos y Prácticas, casualmente, varios de los que inspiran el trabajo. Muy bien, pues muchas gracias, Rafa. Entonces sería básicamente eso. Pues ya habríamos un poco cubierto, así en términos muy generales, hicimos una ronda rápida de cuáles serían las sesiones. Como comentaba yo muy al principio, estaríamos trabajando en la sesión del 29 de junio del 2011, en la cual trataríamos precisamente en las gestiones que vamos a estar haciendo en las próximas semanas con Georgina, con David, con Mariana y otros colegas, ¿verdad? Trataríamos un poco de articular esa sesión del 29 de junio, pero según nos comenta ya Georgina, habría fuertes posibilidades de que sí efectivamente se llevara a cabo, ¿verdad? Y entonces veríamos un poco cómo se intitularía, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que en principio, viéndolo así en términos muy optimistas, podemos decir ya de hecho que esa sesión del 29 de junio del 2011 estaría a cargo de Georgina Vega y de David Barkin, y precisamente la idea sería la discusión en torno bueno, David Barkin trabaja sobre la cuestión de la economía solidaria, Georgina trabaja también temas, digamos, afines. Ella en el seminario pasado, no sé si en este momento a lo mejor Georgina nos quieres ampliar la información, y la sesión del 27 de julio de 2011 estaría a mi cargo. Yo haría como que una especie de sesión de clausura, ¿verdad? Trataríamos un poco a lo mejor en la medida de lo posible. Supongo que es tan variado y es tan diverso que sería complejo hablar, digamos, de una conclusión, pero bueno, trataríamos un poco a lo mejor de identificar algunas de las líneas de investigación que fueron más socorridas durante todas las sesiones, y trataríamos un poco de hacer una sesión de cierre el 27 de julio del 2011. Nuevamente, retomando ya para cerrar, les reitero que el sentido de este seminario tenemos ya que empezar a pensarlo mucho más en la perspectiva de lo que va a ser el encuentro de octubre de 2011 de la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis. La sugerencia que nos hacía Susan es muy atinada respecto al hecho de que vayamos viendo ya cómo todo este trabajo se materializaría en una memoria o en una publicación. Y la cuestión que a mí me gustaría empezar ya a pensar es que a título estrictamente voluntario, ¿verdad? Digo, no es así nada que tenga que ser hecho por obligación, que algunos de ustedes fueran pensando en integrar su reflexión a lo largo de este seminario
integrar su reflexión a algunas de las mesas que pudieran estar organizadas en ese evento que va a ser la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis en octubre del 2011, que tentativamente yo me he permitido convocarla a partir de un título que pongo a su consideración, que es La creación humana.